Un mundo feliz, por Aldous Huxley, parte 58. Llegaron unos cuantos helicópteros que volaron por encima de la torre. Inquisitivamente, John disparó una flecha contra el que más se había acercado. La flecha traspasó el suelo de aluminio de la cabina. Se oyó un agudo gemido y el aparato ascendió como un cohete con toda la rapidez que el motor logró imprimirle. Los demás, desde aquel momento, mantuvieron respetuosamente las distancias. Sin hacer caso de su molesto zumbido, el salvaje se veía a sí mismo como uno de los pretendientes de la doncella de Matsaki, tenaz y resistente entre los alados insectos. El salvaje trabajaba en su futuro huerto. Al cabo de un tiempo, los insectos, por lo visto, se cansaron y se alejaron volando. Durante horas, el cielo sobre su cabeza permaneció desierto y, excepto por las alondras, silencioso. Hacía un calor asfixiante y había aires de tormenta. John se había pasado la mañana cavando y ahora descansaba tendido en el suelo. De pronto el recuerdo de Lenina se transformó en una presencia real, desnuda y tangible que le decía: «Cariño, abrázame». Con solo las medias y los zapatos puestos, perfumada, impúdica zorra. Pero, sus brazos en torno de su cuello, los senos erguidos, sus labios. La eternidad estaba en nuestros labios y en nuestros ojos. Lenina, no, 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 no. El salvaje saltó sobre sus pies y, desnudo como iba, salió corriendo de la casa. Junto al límite donde empezaban los brezales crecían unas matas de enebro espinoso. John se arrojó a las matas y estrechó, en lugar del sedoso cuerpo de sus deseos, una abrazada de espinas verdes, agudas con 1,000,000 de puntas. Lo pincharon cruelmente. John se esforzó por pensar en la pobre Linda, sin palabra ni aliento, estrujándose las manos y en el terror indecible que aparecía en sus ojos. La pobre Linda, que había jurado no olvidar. Pero la presencia de Lenina seguía acosándolo. Lenina, a quien había jurado olvidar, aún en medio de las heridas y los pinchazos, de las agujas de los enebros, su carne recalcitrante seguía consciente de ella, inevitablemente real. Cariño, cariño, si también tú me deseabas, ¿por qué no lo decías? El látigo estaba colgado de un clavo, detrás de la puerta, siempre a mano ante la posible llegada de los periodistas. En un acceso de furor, el salvaje volvió corriendo a la casa, lo cogió y lo levantó en el aire. Las cuerdas de nudos mordieron su carne. «¡Zorra, zorra!», gritaba en cada latigazo, como si fuese Lenina. ¿Y con qué frecuencia? Aún sin saberlo, deseaba que lo fuera. Blanca, cálida, perfumada, infame, a quien así azotaba. «¡Zorra!», y después con voz de desesperación: «Oh, Linda, perdóname, perdóname, Dios mío. Soy malo, soy pérfido, soy... No, 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 no. Zorra». Desde su escondrijo cuidadosamente construido en el bosque, a 300 metros de distancia, Darwin Bonaparte, el fotógrafo de caza mayor más experto de la sociedad productora de films para los sensoramas, había observado todos los movimientos del salvaje. La paciencia, la habilidad, había obtenido su recompensa. Darwin Bonaparte se había pasado 3 días sentado en el interior del tronco de un roble artificial, 3 noches reptando sobre el vientre a través de los brezos, ocultando micrófonos en las matas de aliaga, enterrando cables en la blanda arena gris. 72 horas de suprema incomodidad. Pero ahora había llegado el gran momento.
el más grande desde que había tomado las espeluznantes vistas estereoscópicas de la boda de unos gorilas. Espléndido, dijo cuando el salvaje empezó su número. Espléndido. Mantuvo sus cámaras telescópicas cuidadosamente enfocadas, como pegadas con una cola a su móvil objetivo. Les aplicó un telescopio más potente para captar un primer plano del rostro frenético y contorsionado. Admirable. Filmó unos instantes a cámara lenta, un efecto cómico e exquisito, y se prometió a sí mismo. Y entre tanto escuchó con deleite los golpes, los gruñidos y las palabras furiosas que habían grabado en la pista sonora del film. Probó el efecto de una ligera amplificación. Así decididamente resultaba mejor. Le encantó oír, en un breve momento de pausa, el agudo canto de una alondra. Deseó que el salvaje se volviera para poder tomar un buen primer plano de la sangre en la espalda. Y casi inmediatamente, vaya suerte, el complaciente muchacho se volvió. Y el fotógrafo pudo tomar a la perfección la vista que deseaba. Bueno, ha sido estupendo, se dijo cuando todo hubo acabado. De primera calidad. Se secó el rostro empapado en sudor. Cuando en los estudios le hubiesen añadido los efectos táctiles, resultaría una película perfecta, casi tan buena, pensó Darwin Bonaparte, como la vida amorosa del cachalote, la cual por Ford no era poco decir. 12 días más tarde, El salvaje de su rey y se había estrenado ya y podía verse, oírse y palparse en todos los palacios del Sensorama, de primera categoría, de la Europa occidental. El efecto del film de Darwin Bonaparte fue inmediato y enorme. La tarde que siguió a la noche del estreno, la rústica soledad de John fue interrumpida bruscamente por la llegada de un vasto enjambre de helicópteros. John estaba cavando en su huerto y cavando también en su propia mente, revolviendo la sustancia de sus pensamientos. La muerte, e hincaba su azada una y otra vez, y todos nuestros ayeres han iluminado para los necios el camino hacia la polvorienta muerte. Un trueno convincente rugía a través de estas palabras. John levantó una palada de tierra. ¿Por qué había muerto Linda? ¿Por qué la había dejado perder progresivamente su condición humana? Y al fin el salvaje sintió un escalofrío. Y al fin se había convertido en una buena carroña para besar. Apoyó el pie en el borde de la playa y la hincó profundamente en el suelo. Somos para los dioses como moscas en manos de chiquillos caprichosos. Nos matan como en un juego. Otro trueno, palabras que por sí mismas se proclamaban verdaderas, más verdaderas en cierto modo que la misma verdad. Y sin embargo, el mismo Gloucester la había llamado dioses eternamente amables. Además, el mejor de los descansos es el sueño, y tú a menudo lo buscas, y sin embargo temes torpemente la muerte, que es la misma cosa. Lo que había sido un zumbido por encima de su cabeza se convirtió en un rugido y de pronto John se encontró a la sombra. Algo se había interpuesto entre el sol y él. Sobresaltado, levantó los ojos de su tarea y de sus pensamientos. Levantó los ojos como deslumbrado, con la mente vagando todavía por aquel otro mundo de palabras verdaderas que la misma verdad, concentrada todavía en las inmensidades de la muerte y la divinidad. Levantó los ojos y vio encima de él, muy cerca,
el enjambre